Buen día, hoy les vamos a presentar el caso clínico número 3 en el grupo de 11 a 1. Nuestro grupo está conformado por Carla Bastidas, Ángela Cabrera, Natalia Rojas, Manuel Arango y Diana Buccelli. Vamos a empezar con la presentación del caso. Tenemos a Ángela María, una paciente gesta 2, parto 0, aborto 1, con edad gestacional de 34 semanas, es decir, 8 meses y medio. Refiere haber realizado controles prenatales en donde se revisó al bebé mes a mes. Nos cuenta que empieza sus controles prenatales desde el instante que experimentó amenorrea, falta del ciclo menstrual, ya que sus ciclos han sido muy regulares. Decide hacerse una prueba de embarazo casera, la cual le arroja un resultado positivo. Aporta su carnet donde se registran los controles, mostrando una presión arterial dentro de rangos adecuados hasta el día de hoy, que se encuentran en cifras, asociando también síntomas como náuseas, fosfenos, es decir, que ve lucecitas, cefalea fuerte de tipo frontal, epigastralgia, dolor en el fundus gástrico y visión borrosa, que ha anotado desde hace 3 días. Decide realizarse una proteinuria cualitativa para ver si tiene proteínas en la orina y registra proteinuria positiva. Deciden remitirla con diagnóstico de preeclampsia a la Fundación Valle del Lili. Cabe resaltar que conocer la edad gestacional de la paciente es importante porque así podemos clasificar el trastorno hipertensivo. En este caso, la paciente tiene edad gestacional mayor a 20 semanas, tiene proteinuria y síntomas premonitorios, lo que haría pensar que la mujer sí tiene preeclampsia. En antecedentes familiares encontramos que la madre y la abuela sufrieron de preeclampsia e hipertensión arterial. Se le realiza examen físico en donde encontramos la cabeza, se observa un edema bipalpebral, el abdomen doloroso a la palpación superficial en el epigastrio y más acentuado en el hipocondrio derecho sin signos de irritación peritoneal, es decir, que el peritoneo no se encuentra inflamado. Se hace difícil el examen físico del abdomen, pues la paciente manifiesta mucho dolor. Peristaltismo auscultable, se palpa útero grávido para 34 semanas. A la maniobra de Leopold para determinar la estática fetal no se evidencian movimientos fetales en el momento. Se palpa el feto en posición cefálica dorso izquierdo y la fetocardia está en 170 latidos por minuto. En genitourinario, el tacto vaginal, cuello útero cerrado, largo y posterior, extremidades edema grados de miembros inferiores, extremidades móviles con pulsos palpables. En el sistema nervioso central, la paciente experimenta un episodio convulsivo tónico clónico generalizado durante esta evaluación clínica, la cual dura 4 minutos y se autolimita, hiperreflexia de miembros inferiores. Se le toman los paraclínicos en donde encontramos proteinuria en 24 horas en 5 gramos, ALT en 40, AST en 402, fosfatasa alcalina en 108. En el cuadro hemático la hemoglobina está en 11, los hematocritos en 33, leucocitos en 6000, neutrófilos 60%, linfocitos 20%, monocitos 3%, BUN en 10, la creatinina está en 1,5, TPT en 60 segundos, dada la inestabilidad de Angélica María, se decide pasar una sonda vesical obteniendo un volumen urinario de 400 mililitros en 24 horas. Para entender mejor el caso, vamos a explicar la anatomía implicada. Cuadrantes abdominales superiores. Hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho es la región abdominal situada a la derecha de la línea parasternal derecha y superior al plano subcostal. En esta región podemos encontrar las siguientes vísceras abdominales: el hígado, la flexura cólica derecha, la vesícula biliar, el lóbulo superior del riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. El epigastrio es la región abdominal comprendida entre las dos líneas parasternales, derecha e izquierda, y superior al plano subcostal. En el epigastrio se encuentran las siguientes estructuras: el estómago, el duodeno, el páncreas, parte del hígado, aorta y vena cava inferior. El hipocondrio izquierdo es la región abdominal que está a la izquierda de la línea parasternal izquierda y superior al plano subcostal. En esta región podremos encontrar las siguientes estructuras: vaso, cola del páncreas, flexura cólica izquierda, polo superior del riñón izquierdo y glándula suprarrenal izquierda. Anatomía del estómago. Es un órgano intraperitoneal que está conectado por arriba con el esófago y hacia abajo con la porción superior del duodeno. Presenta dos curvaturas, una mayor y una menor. La curvatura menor se une al hígado por medio del omentón menor y la mayor por abajo con las dos hojas del omentón mayor. A la unión con el esófago se le llama orificio cardíaco, y al lado del cardias, a la izquierda de la parte cardíaca, el estómago se infla y constituye el fondo gástrico. Entre el fondo y la desembocadura del esófago se encuentra la incisura cardíaca. Luego el estómago se estrecha y forma la porción pilórica, la cual se divide en antropilórico. Luego sigue el píloro, que es la parte más distal del estómago. Contiene un esfínter y finalmente el espacio que atraviesa la luz forma el canal pilórico.
La pared gástrica tiene 4 capas, una túnica serosa muscular, luego la tela submucosa y por último la mucosa que contiene los pliegues. La irrigación para la curvatura menor se da por la arteria gástrica izquierda, la cual proviene del tronco celíaco. La gástrica derecha, que se anastomosa con la izquierda, proviene de la hepática propia de la hepática común del tronco celíaco. Luego, para la curvatura mayor, está la arteria esplénica, la cual da arterias gástricas breves, y la gastromental izquierda. La gastromental derecha proviene de la gastroduodenal y esta respectivamente viene de la arteria hepática común. La irrigación de la unión esófago-gástrica proviene de la arteria gástrica izquierda, de las gástricas breves y de la frénica inferior izquierda. Las venas son concomitantes con las arterias, todas finalmente drenan a la porta. La inervación parasimpática proviene de los troncos vagales anterior y posterior que dan ramos pilóricos, hepáticos y celíacos. Estos hacen sinapsis en los ganglios gástricos en la tela submucosa del estómago y ayudan a relajar el esfínter pilórico, dan la inervación glandular, aumentan el peristaltismo y controlan la acidez estomacal. La inervación simpática proviene de fibras postganglionares que hacen sinapsis en el plexo celíaco, es decir, los esplácnicos mayor, menor e imo. Estos contraen el esfínter pilórico, dan la sensación de dolor y disminuyen el peristaltismo. Anatomía del riñón. Son órganos retroperitoneales que presentan 2 caras, anterior, posterior, un borde lateral y uno medial que contiene su ilio, 2 polos superior e inferior. Están situados a cada lado de la parte superior de la columna lumbar y están envueltos por una condensación de la fascia subperitoneal, es decir, la fascia renal. El riñón presenta una corteza y una médula. La corteza se prolonga hasta la cavidad renal y forma las columnas renales. En cambio, la médula tiene las pirámides renales que forman las papilas renales y hacen presencia en el seno renal en el lumen de los cálices menores. En el seno renal, las papilas dan paso a los cálices menores de 2 a 4 para formar cálices mayores que se abren en la pelvis renal. Los riñones tienen la irrigación directamente de la aorta, que da arterias renales. Esas arterias están posterior a la vena renal y anterior a la pelvis renal, y se ramifican en una arteria segmental superior, una segmental anterior, una segmental anterosuperior, una segmental anteroinferior y por último una segmental posterior. Las venas drenan directamente a la vena renal. La derecha desemboca en la cava inferior y la izquierda pasa entre la aorta y la mesentérica superior en un plexo. La inervación es principalmente simpática y se recibe del plexo celíaco y el plexo renal. Estos vienen de los segmentos medulares torácicos inferiores y 2 lumbares superiores y cursan por los 3 nervios esplácnicos. Y finalmente la inervación parasimpática se da por el nervio vago. Anatomía del hígado. El hígado se localiza en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, y una parte de este llega hasta el hipocondrio izquierdo. El hígado tiene una cara diafragmática de forma convexa que va anterior superior y una cara visceral que va de manera posterior inferior relativamente cóncava. La cara diafragmática es lisa y en esta podremos encontrar el lóbulo derecho e izquierdo del hígado, la impresión de la reja costal, el ligamento falciforme que se une a la pared anterolateral del abdomen, el ligamento redondo del hígado, el cual es el remanente embrionario de la vena umbilical obliterada, y además va a formar el borde libre del ligamento falciforme. El fondo de la vesícula biliar, el ligamento coronario, el cual es una extensión del ligamento falciforme, los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, que son la unión de las 2 hojas del ligamento coronario, y su borde inferior, el cual va a delimitar las 2 caras. Esta cara se va a relacionar con el diafragma en la parte anterior y superior, también con la pared anterior del abdomen y con las costillas 6 a 11. En la cara visceral, la cual se encuentra cubierta por peritoneo, vamos a encontrar la impresión cólica de la flexura cólica derecha, el lecho de la vesícula biliar, la impresión duodenal, la impresión renal del riñón derecho, el lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado, la impresión suprarrenal, el surco para la vena cava inferior, la impresión gástrica, los lóbulos derecho e izquierdo, el surco para el ligamento venoso, el surco para el ligamento redondo y la tríada porta, la cual está conformada por la arteria hepática propia, la vena porta hepática y el conducto colédoco. Esta cara se va a relacionar con la cara anterior del estómago, con el esófago, con el aumento menor, con el duodeno en su porción superior, con la vesícula biliar y con la flexura cólica derecha.
El hígado posee un área desnuda, la cual no tiene peritoneo visceral y está en contacto directo con la pared posterior del abdomen sin tocar peritoneo. La inervación simpática de este órgano proviene de los segmentos medulares de T7 a T10 vías plásmicos y van a hacer sinapsis en los ganglios celíacos. Su inervación parasimpática aún no es muy clara. Anatomía del útero. El útero es un órgano muscular hueco con paredes gruesas que proporciona un lugar para el desarrollo del feto. Puede dividirse en dos porciones principales, el cuerpo y el cuello. El cuerpo del útero va a formar los 2/3 superiores del mismo. Este incluye el fondo del útero, que es la parte redondeada del cuerpo que se sitúa superior a los orificios de las tubas uterinas. El cuerpo va a estar separado del cuello por el istmo, que es relativamente la región constreñida del útero. Además, va a tener dos caras, una vesical que se relaciona con la vejiga y una cara intestinal. El cuello del útero corresponde al tercio inferior, es estrecho y cilíndrico. Este se divide en dos porciones, una porción supravaginal entre el istmo y la vagina y una porción vaginal que va a protruir en la vagina. Los cuernos del útero son la región que va superior y lateral de la cavidad uterina por donde van a entrar las tubas uterinas. La cavidad uterina se continúa inferiormente con el conducto del cuello del útero. Este conducto es importante debido a que junto con la luz de la vagina constituyen el canal del parto a través del cual pasará el feto al final de la gestación. El cuerpo del útero consta de 3 capas, el perimetrio, que es la capa serosa, el miometrio, que es la capa muscular, y el endometrio, que es una capa mucosa, la cual está más interna y es la que participa de forma activa en el ciclo menstrual, variando su estructura en cada etapa. Por último, el útero va a tener distintos medios de fijación: el ligamento ancho del útero, el ligamento redondo, el ligamento rectouterino y el ligamento cardinal o cervical transverso. Anatomía de la placenta. Es un órgano materno-fetal altamente vascularizado. Este permite el intercambio de sustancias entre el torrente sanguíneo materno y el torrente sanguíneo fetal. Tiene forma discoidal y un peso de 500 a 600 gramos. La placenta tiene dos caras, una cara fetal que va a estar cubierta por la lámina coriónica, además de venas de gran calibre que convergen hacia el cordón umbilical, y una cara materna que contiene de 15 a 20 cotiledones que van a estar cubiertos por una delgada capa de residuo basal, además de surcos que van a separar a los cotiledones. Estos surcos están formados por tabiques residuales. Relación de la anatomía implicada con el caso clínico. El corazón del bebé da una frecuencia de 170 latidos por minuto. Hay presencia de taquicardia latidos por minuto. El estrés continuo generado en el embarazo puede llegar a desequilibrar la homeostasis de la unidad materno-fetal, que se manifiesta como daño orgánico, enfermedad vascular, respuesta inflamatoria, neoplasia o defecto anatómico. La vasculatura materna de perfusión en el vaso intervelloso se debe remodelar, y un fallo en este proceso produce una insuficiencia placentaria. En un embarazo normal, el citotrofoblasto fetal invade las arterias uterinas espirales maternas, reemplazando el endotelio. Las células se diferencian en citotrofoblastos. Se transforman los vasos sanguíneos de pequeño diámetro y alta resistencia vascular en vasos de baja resistencia y alta capacidad para una distribución adecuada de la sangre materna a la unidad uteroplacentaria en desarrollo. El flujo uterino con relación a los índices de pulsatilidad y resistencia produce una onda de velocidad de flujo de la arteria uterina por la relación de velocidades del flujo en sístole y diástole, que en este caso se encuentran por encima de los regulares. Una disminución del flujo sanguíneo materno disminuirá el tamaño de los poros intervellosos, el reservorio sanguíneo placentario y el intercambio materno-fetal. Se induce estrés oxidativo. Ocurren cambios corneales como en la presión intraocular, causante de fosfenos, que es la sensación de ver manchas luminosas causadas por las tracciones que el humor vítreo ejerce sobre la retina. Se da una vasoconstricción por hipertensión arterial que sucede por la alteración, ya sea primaria o secundaria, en la circulación placentaria, en las arteriolas espirales aquí presentes. Al tracto vaginal se encuentra el cuello uterino cerrado, largo y posterior. Significa que no es un trabajo de parto pretérmino. El episodio convulsivo nos indica gravedad. Se realizan otros exámenes y observamos un aumento en proteinuria, coagulopatía. Los elevados niveles de transaminasas hará que el hígado se inflame. El dolor se produce por la distensión en la cápsula de Gleason, que recubre la superficie externa del hígado. Se puede identificar una obstrucción de sinusoides hepáticos a causa de unos depósitos de fibrina. La insuficiencia renal se produce por un daño del endotelio vascular. En esta zona, asociado al trastorno hipertensivo que presenta, se da un aumento anormal en la hemodinamia renal y una disminución en la tasa de filtración glomerular.
y el flujo sanguíneo renal, por ende un aumento en la creatinina sérica básica por exceso de la enzima angiotensina, la cual puede explicar la formación de edema bipalpebral y edema grado 2 en las extremidades inferiores, es decir, la inflamación va aproximadamente hasta la zona de la rodilla. El daño renal explicaría también la presencia de proteinuria elevada a causa de un edema en la célula endotelial y a la disrupción del endotelio fenestrado en las células viscerales epiteliales renales que puede generar un alza de peso. A continuación les vamos a presentar 3 posibles diagnósticos. Primero tenemos el síndrome de HELP, el cual es una complicación del embarazo que se caracteriza por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Se desconoce la etiología, pero la activación general de la cascada de coagulación se considera el principal problema subyacente. Se caracteriza por un daño endotelial que causa ruptura de los elementos de la sangre, principalmente de los glóbulos rojos, que se fragmentan por el paso a rápida velocidad por el endotelio dañado, seguido por activación, agregación y consumo de plaquetas, lo que resulta en una isquemia distal y necrosis hepatocelular. Los factores de riesgo son la multiparidad, la edad materna mayor de 25 años, la raza blanca y antecedentes de aborto. En las manifestaciones clínicas pueden encontrarse diferentes hallazgos como dolor epigástrico, anemia y consumo plaquetario. En el 50% de los casos, la enfermedad es precedida por edema generalizado y aumento de peso desproporcionado. Otras manifestaciones frecuentes son cefalea, visión borrosa, náusea, vómito y malestar general. En la mayoría de los pacientes, la presión arterial puede encontrarse elevada, pero en el 20% de los casos se encuentra dentro de los límites de lo normal. Otro posible diagnóstico es hipertensión gestacional, que es la presión arterial elevada diagnosticada al realizar 2 o más tomas separadas por 6 horas, cuando hay una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Después de la semana 20 de embarazo, se pueden presentar síntomas como dolor de cabeza persistente, edemas, alza de peso repentina, visión borrosa, diplopía o diplopía, náuseas, dolor superior abdominal derecho, oliguria, es decir, una producción de orina inferior a la normal. No se presenta proteinuria, o si hay, es mínima. Factores de riesgo: enfermedades renales, diabetes, ser afroamericanas, tener menos de 20 años o más de 40. Algunas de las pacientes catalogadas en un inicio como hipertensas gestacionales después manifiestan preeclampsia. Ambas recuperan la normalidad una vez resulta el embarazo. Por una disminución en la circulación de sangre en riñones, hígado, placenta y útero se dan las siguientes complicaciones: convulsiones, muertes de la madre y el bebé, crecimiento fetal insuficiente, muerte intrauterina, desprendimiento de la placenta, entre otras. Les voy a hablar de la preeclampsia, que continúa siendo una eclampsia. La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo, se caracteriza por edemas, hipertensión arterial y proteinuria. Además, en mujeres con preeclampsia se diagnostica difusión de muchos órganos como el riñón, el hígado, mientras que en el caso del feto se observan restricciones del crecimiento. La preeclampsia si no se trata, puede provocar la muerte. La causa exacta de la preeclampsia se desconoce, se piensa que la afección empieza en la placenta. Los factores que pueden llevar a que se desarrolle la preeclampsia incluyen trastornos autoinmunitarios, problemas vasculares, su dieta o los genes de la paciente. La eclampsia es la principal complicación neurológica de la preeclampsia. Se define como un episodio convulsivo o cualquier otro signo de alteración de conciencia que surge en un contexto de preeclampsia y que no puede atribuirse a ninguna otra afección neurológica preexistente. Angélica fue remitida con el diagnóstico de preeclampsia, dados los múltiples factores que apuntaban a esto, como por ejemplo que la madre y su abuela lo padecieran, y se sabe que hay posibilidad de que la preeclampsia se herede. Además, nuestra paciente es de raza negra, lo que significa que tiene mayor probabilidad de que tenga esta enfermedad. Es adolescente, tiene presión arterial alta, presenta proteínas en la orina, experimenta un edema bipalpebral y edema tipo 2 en las extremidades. También, gracias a los paraclínicos, observamos que tiene una falla renal que pensamos que podría ser una endoteliosis glomerular, que consiste que el ritmo de filtración y el flujo sanguíneo renal disminuye.
Aparte, tiene una falla hepática y una a la hora de la coagulación. Otro factor que nos indica esto es que Angélica tiene obesidad. Con mis compañeras lo discutimos y llegamos a confirmar que efectivamente se trataba de una preeclampsia. La tratamos porque este padecimiento puede traer consecuencias muy graves como un parto prematuro, desprendimiento de la placenta o una pérdida del embarazo. Lamentablemente, la preeclampsia de nuestra paciente evolucionó a una eclampsia, ya que tuvo un episodio convulsivo tónico clónico generalizado y presentó hipotensión que se pudo generar por una gran pérdida de sangre e incluye dolor en el hipocondrio derecho, cefalia, cambios en la visión y los estados mentales. Por esto, decidimos que la paciente debe ser llevada a una cesárea inmediatamente. Como se mencionó, finalmente a Angélica se le realiza una laparotomía exploratoria para buscar la causa de la hipotensión. Esto consiste en un procedimiento quirúrgico en la pared abdominal con fines terapéuticos o diagnósticos. Es decir, se lleva a cabo la exploración de la cavidad abdominal y los órganos que la componen. En su procedimiento se secciona la piel y el tejido subcutáneo. Se corta la parte externa de la aponeurosis del músculo oblicuo externo en sentido de sus fibras y finalmente se realiza incisión en un sitio adyacente al borde externo de la vaina de los rectos y se levanta un pliegue de peritoneo que se corta con bisturí. El tratamiento que sugerimos para Angélica sería el siguiente: hospitalizar, nada bioral. Como primer paso se busca la causa subyacente y se la corrige. Se calcula el choque hipovolémico y se administra la cantidad de líquidos adecuado y se toman muestras. Se administra oxígeno con cánula nasal y se administra oxitocina, el cual es el útero inhibidor, para favorecer la contracción del músculo uterino y se disminuye el sangrado. Además, ácido tranexámico para evitar la producción de trombos y antibióticos como gentamicina y clindamicina. Si hasta el minuto 20 sigue sangrando, se considera una transfusión de sangre y si mantiene hipotensa, se le administra vasoactivos e inotrópicos. Finalmente, si después de 60 minutos no ha hecho un tratamiento adecuado, hay un alto riesgo de coagulación intravascular diseminada que se corrige antes de pasar a un procedimiento quirúrgico. Conclusiones. Al finalizar este caso, cuyo diagnóstico final fue preeclampsia que evolucionó a una eclampsia, podemos afirmar que Angélica cumple con la mayoría de factores predictorios de dicha patología. Los que más se pueden destacar son la historia familiar de preeclampsia, su IMC mayor a 30 y su raza afroamericana. Además, es importante mencionar que la preeclampsia es uno de los factores de riesgo más frecuentes en las mujeres embarazadas del suroccidente de Colombia. A lo largo del semestre, con los 3 casos clínicos que tuvimos la oportunidad de realizar, podemos afirmar que de alguna u otra manera son una base muy fuerte para nuestro desarrollo profesional. Es impactante cómo a medida que vamos aprendiendo la anatomía de nuestro cuerpo, podemos ir familiarizando nuestros conocimientos en casos como este, hasta llegar al punto de tener la capacidad de dar un diagnóstico.